bendiga, hermanos. Es un gozo, un privilegio estar nuevamente con ustedes un domingo más. Vamos a seguir estudiando la carta de Santiago, así que vamos a iniciar leyendo el texto que nos toca. Así que los invito a buscar Santiago capítulo 4. Vamos a estar estudiando solo 2 versículos, hermanos, pero estos versículos sí tienen mucho que enseñarnos. Por eso quise detenerme un poco para poder estudiar estas grandes verdades que el Señor tiene para nosotros. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Leemos la palabra del Señor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Se los quiero leer, hermanos, de la Nueva Biblia de las Américas, para que vayan ustedes comparando. Dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oramos, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque un domingo más, Señor, nos permites estar acá. Un domingo más nos permite, Señor, abrir tu santa palabra, poder escudriñar las verdades que tú tienes en ella, Padre. Te pido, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu guiándome, Señor, a que pueda exponer tu palabra, Padre, de la manera en que tú la dejaste, Señor, plasmada. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, Padre, lo que tienes que enseñarnos el día de hoy, Señor. Sabemos de que la vida de un creyente, Señor, se vive en comunidad, Señor. La vida de un creyente se vive en comunión, Padre, y qué mejor saber, Padre, que debemos de guardar el corazón de nuestro hermano, Señor, al hablar de él, Señor, esté o no esté. Ayúdanos, Padre, te pedimos por todas las peticiones que hayan, Señor, todas las necesidades que hayan en tu iglesia, Señor. Especialmente, Padre, te pedimos por la familia Vanegas, Señor. Ayúdales, Padre, a que pueda ser restaurada la salud de la hermana Celina, Padre. Tus manos la ponemos y ayúdanos a poder comprender, Señor, el propósito que tú tienes para cada aflicción que pones en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, y en tus manos ponemos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de comenzar de ver el texto, vamos a hablar del pecado de hablar mal los unos de los otros. El pecado de hablar en mal los unos de los otros. Y por eso es que les leí la versión de la Biblia de las Américas, que dice: no hablen mal los unos de los otros. Eso es lo que dice el versículo 11. Pero antes de eso, hermanos, quería darles un pequeño contexto. En sí, hermanos, Santiago en estos 2 versículos nos está hablando del pecado de difamar a otros, el pecado de hablar mal los unos de los otros. Y la difamación, hermanos, es un ataque a la reputación de alguien al publicar falsamente o maliciosamente cosas que calumnian o que dañan. Entonces, la calumnia o la difamación se relaciona con decir algo, proclamar algo, ¿verdad? Publicar algo. Pero proclamar o divulgar algo falso.
y proclamar y divulgar algo falso con una mala intención. Esa es la difamación. Y vean, hermanos, que increíblemente, para quienes no saben, en nuestro país la difamación es un delito y se encuentra regulado en el Código Penal. Yo me atreví a traerles esos artículos para que vean. Dice el artículo 178: la difamación consiste en atribuir falsamente a una persona que no está presente una conducta o calidad que pueda dañar su dignidad, menoscabando su fama o atentando contra su propia estima. Y me llamó más la atención que la sanción por este delito es prisión de 6 meses a 2 años. Imagínense. Otros términos que tienen que ver con la difamación es la calumnia y la injuria. Por ejemplo, la calumnia, según el Código Penal, dice que es atribuir falsamente a una persona la comisión de un delito o la participación en el mismo. Injuria dice que es ofender de palabra o mediante acción la dignidad o el decoro de una persona presente. Y esto, hermanos, tiene como pena cárcel. Y eso me recordó de un puritano que se me ha ido el nombre, que decía que si nosotros examinábamos nuestro corazón, todos merecemos la hoguera. Entonces, si nosotros examinamos nuestro corazón, vamos a saber, hermanos, que en algún momento hemos caído en este pecado, hemos caído en este delito ante la justicia, imagínense. Entonces, la propia sociedad, hermanos, reconoce que no se puede permitir que la gente ande hablando mal unos de los otros. Y la base legal de este tipo de leyes, la dignidad del hombre y el derecho del hombre a preservar su carácter, ¿verdad? Que es una de las cosas más preciadas que debemos de tener, y estar libre de calumnias maliciosas tiene como fundamento la palabra de Dios. Estas leyes se han creado en base también a lo que el Señor dice acerca de ese pecado, ¿verdad? Entonces Santiago nos habla acerca de la difamación de otros con mentiras maliciosas destinadas a herir, y le da una gran importancia. Entonces, como les decía, vamos o quería ampliarles este tema antes de empezar a revisar los versículos. Por ejemplo, Santiago, revisando el contexto, ¿verdad? Si se fijan, ustedes ya lo tienen ahí, en el capítulo 4 ya nos había hablado un poco de esto. Dice en el versículo 6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice en el versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, nos acaba de decir Santiago, ¿verdad?, que la humildad es la característica esencial de quien recibe una gracia salvadora, ¿verdad?, o la gracia que salva. Entonces, luego, entre estos versículos, del versículo 10 al 10, si se recuerdan, la última vez que estuvimos estudiando esta carta, Santiago nos habló sobre elementos que tienen que ver con ese tipo de humildad que debemos tener, ¿verdad? Hablaba de someterse a Dios, de resistir al diablo, de acercarse a Dios, de limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, afligirnos, lamentarnos, llorar, y todo se resume en humillarnos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Santiago nos está diciendo que debemos hacer para alcanzar o humillarnos delante del Señor. Entonces, Santiago nos dice, hermanos, que si los humildes son a quienes Dios salva, y una persona que es constantemente orgullosa, hay razones para cuestionar su conversión, ¿verdad? Y eso es lo que a lo largo de la carta hemos estado haciendo, ¿verdad? Cuestionar la conversión de una persona que no se
se comporta de acuerdo a los ejemplos que Santiago nos está diciendo. Entonces, sigue la misma discusión sobre la humildad, ¿verdad? En estos versículos que vamos a estudiar ahora. Y esto, hermanos, siempre es con el objetivo de demostrarnos la manera de cómo nosotros podemos revelar nuestro orgullo, de cómo revelamos el orgullo que llevamos dentro, difamando a otros, ¿verdad? Hablando en mal de otros. Y esta otra prueba de la fe salvadora es lo que es, ¿verdad? Eso es otra prueba de la fe salvadora. Recordemos que a lo largo de la carta, Santiago nos presenta pruebas de esta fe, ¿verdad? Pruebas de una fe genuina. Y cuando una persona se caracteriza por calumniar y condenar maliciosamente a otras, entonces podemos cuestionar si realmente es una nueva creación en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces el orgullo y la humildad de una persona en este aspecto queda al descubierto, ¿verdad? Se caracteriza una persona como humilde y con buen espíritu hacia los demás, o es maliciosa y calumniosa, ¿verdad? Y se dedica a difamar el carácter de otros para su propio beneficio. Entonces, por eso es que vamos a ver ciertos elementos, hermanos, que nos van a poder ayudar a comprender también lo que Santiago nos está diciendo, y que tiene relación con la enseñanza bíblica, ¿verdad? Con toda la enseñanza bíblica. Por ejemplo, en Proverbios 6, 16 al 19, también el proverbista nos está hablando de la murmuración y dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, dice. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, ¿verdad? Y el que siembra discordia entre hermanos. 3 de estas 7 cosas tienen que ver con cómo hablamos acerca de los demás. Dios, hermanos, odia la lengua mentirosa. Dios odia el falso testimonio, y Dios odia a quien siembra discordia. Y en el Antiguo Testamento también, en Éxodo 23:1, nos dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No vamos a hacer alianza con el malo, con el malvado, para dar un falso testimonio. Entonces encontramos acá el mandato de Dios contra este pecado, ¿verdad? Un mandato que se reitera con gran fuerza también en el Nuevo Testamento, y dice en Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Esto quiere decir que se quite todo mal, ¿verdad? Entonces nada impacta más que la forma en que calumniaron al Señor Jesucristo, y eso es como nuestra base, ¿verdad? El ejemplo principal, ¿verdad? En Mateo 11:19 dice: mirad un hombre glotón y bebedor de vino, un alcohólico, amigo de publicanos y pecadores. Así fue como describieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso decían de Jesús: un pecador, amigo de publicanos, un borracho, un glotón. Y vean qué difícil. En Mateo 26:59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron. Entonces, como no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, dice. ¿Qué dijeron en el 61? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estaban tergiversando las palabras que Jesucristo había dicho. Entonces, todo lo que maquinaron en contra de Jesús, hermanos, fue por difamar, por difamación, por calumnias. Entonces,
En Juan 8:44 Jesús les dijo a los líderes de Israel: ustedes son de su padre el diablo, y el diablo es homicida desde el principio. ¿Y padre de qué? De toda, ¿se recuerdan? De toda mentira, ¿verdad? Entonces se le llamó diabolos. La palabra diablo proviene de esa palabra, diabolos, que se traduce como calumniador. El diablo es el calumniador, ¿verdad? Entonces, y así es como también nos lo dice en Apocalipsis 12, ¿verdad? Que es el acusador de los hermanos. Así que la calumnia, hermanos, básicamente, y esto a manera de introducción, la calumnia es satánica. Así de grave es este pecado, hermanos. Las personas que mienten contra otros y calumnian constantemente no pueden ser llamados hijos de Dios. Y Satanás, que es el padre de mentira, así fue como engañó a Eva, ¿verdad? ¿Se recuerdan, verdad? En Génesis 3 dice: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Lo dijo Dios así realmente? Sí, ¿verdad? La implicación es cuestionar a Dios y cuestionar su palabra. Entonces, la mujer le dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho que no comamos de él, ni lo toquemos para que no muramos. Pero viene Satanás y tergiversa, ¿verdad?, la palabra del Señor, y dice: ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Tergiversando las palabras que el Señor les había dicho a Adán y Eva. Entonces, mintió sobre sus motivos, ¿verdad? Satanás mintió sobre su carácter, mintió como resultado, ¿verdad?, de ese pecado, y Eva se dejó engañar. Entonces, ya lo habíamos dicho, hermano, Santiago escribió la epístola con el fin de presentar pruebas de que realmente somos creyentes, una fe, que tenemos una fe genuina, que tenemos una fe que salva. Y nos dice en el versículo 10, ¿verdad? Dice: humillaos delante del Señor. ¿Y qué va a hacer? Él os exaltará. Un verdadero creyente practica la humildad, ¿verdad? Se humilla delante del Señor. Y el versículo 11 y 12 nos muestra una forma práctica en donde se viola la humildad y se revela el orgullo que hay en una persona que habla en mal uno del otro. Entonces, hermanos, esta mañana, ya para iniciar revisando los versículos, vamos a estudiar el pecado de hablar mal los unos de los otros, y vamos a ver 4 áreas que debemos cuidar para evitar el pecado de hablar mal los unos de los otros. 4 áreas que debemos cuidar para evitar el pecado de hablar mal los unos de los otros. Y la primera es nuestra relación con los demás. Esta es la primera área que debemos cuidar para evitar este pecado, ¿verdad? Nuestra relación con los demás. Vean lo que dice el versículo 11. Versículo 11, capítulo 4 de Santiago, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Y nos vamos a quedar hasta ahí. Y le voy a estar citando la Biblia de las Américas porque siento que queda un poquito más claro, ¿verdad?, la traducción. La murmuración o el hablar mal de otros no debe ser una actitud de un cristiano, ¿verdad? Santiago lo dice en el versículo 11, y vean cómo lo traduce la Biblia de las Américas: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Esta no debe ser nuestra actitud, pero esto, hermanos, no significa que nos prohíba señalar los pecados de otros, ¿verdad? Todo lo contrario. Si se recuerdan, con el pastor Jaime estuvimos viendo cómo se debe amonestar a una persona que es miembro de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué dice? Que hablemos con él
en privado, en primer lugar, ¿verdad? Luego, si no escucha, o no cambia, o no entiende, llamen a 2 testigos, dice. Y si sigue con la misma actitud, entonces se lo decimos a la iglesia. También con el hermano Iván estuvimos estudiando la carta de Judas. En la carta de Judas señala a los falsos maestros, ¿verdad? Y los condenan y nos mandan a que tengamos cuidado con ella. Entonces, el versículo no nos está diciendo que no debemos confrontar el pecado. Por supuesto que debemos restaurar a un cristiano que se arrepiente, ¿verdad? Pero donde no hay arrepentimiento y el pecado es abierto y fragante, debe ser reprendido públicamente, ¿verdad? Así que este mandamiento, ¿verdad? Aquí no hables mal los unos de los otros, no tiene nada que ver con exponer el pecado con una intención correcta, sino que tiene que ver con mentir con una mala intención. Y eso es lo que debemos tener cuidado. El verbo aquí, hablar mal o murmurar, como lo dice la Reina Valera, es una palabra que más o menos se pronuncia catalaleo. Entonces esto significa murmuración, calumnia, doble discurso. Y este verbo está constituido en 2 palabras, ¿verdad? La última frase, que es la leo, que es la descripción como el sonido, ¿verdad? Como un sonido. Es como cuando decimos, tanto que habla y ahí está bla, 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 bla. Ese bla, 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 es como esto, ¿verdad? El aleo, el que pasa bla, 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 bla. Entonces, no tiene como una traducción específica, ¿verdad? Es como, se usa como para expresar algo que no tiene sentido, ¿verdad? O algo que se está diciendo sin ningún sentido, un ruido, un sonido, ¿verdad? Y inicia con la expresión kata, que significa abajo. Entonces, para traducirlo mejor, podemos decir que significa hablar mal de alguien o hablar en contra de alguien y estar diciendo cosas incoherentes, bla, 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 cosas calumniosas, ¿verdad? Denigrando. Y esa es la idea de hablar mal. Y por eso es que la Reina Valera lo traduce así como murmuréis, ¿verdad? O murmuración. Porque esto implica la ausencia de la persona contra la que se habla, ¿verdad? Ahí es donde uno está, este hermano cómo viene, o mira, ya viste este hermano, murmurar, ¿verdad? O sea, él no está escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos está prohibiendo aquí el escritor, ¿verdad? Ese balbuceo, esa crítica, es ser despectivo, ser calumnioso, ser falso y descuidado. Y eso es algo que atropella a la gente, y por lo general difamamos a una persona cuando no está presente, ¿verdad? Para defenderse. Y eso es lo que significa la murmuración. Entonces, si nos ponemos a pensar, hermanos, nos damos cuenta que pocos pecados son como tan dañinos como este, ¿verdad? La gente puede decir y dice cualquier cosa que es una mentira porque no estamos para defendernos, ¿verdad? Por eso es que Santiago usa un verbo continuo en tiempo presente. No sigan hablando mal los unos de los otros, hermanos. No estén continuamente haciendo eso. Y vean la segunda parte del versículo 11. Dice, el que murmura del hermano, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. El que murmura al hermano y juzga al hermano. Murmurar y juzgar son verbos con una acción continua también, ¿verdad? El que continuamente está murmurando y el que continuamente está juzgando al hermano, entonces vuelve a repetir la misma palabra, ¿verdad? Que decía al principio, hermanos, no murmuréis, el que sigue hablando, y añade el juzgar, que esa palabra significa condenar a alguien, juzgar a alguien.
Y esta palabra de juzgar no está en el sentido de evaluar a alguien, ¿verdad? Como algo que estamos juzgando, sino que estamos condenándolo, estamos diciendo qué es lo que va a pasar en base a lo que nosotros nos estamos inventando de lo que está haciendo. Entonces eso se convierte en una calumnia, ¿verdad? Hablar mal y convertirse en Dios sentado sentenciando a las personas a juicio. Y esta palabra también se usa en Mateo 7:1, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenen para que no sean condenados, ¿verdad? Y como ya dijimos, hermanos, esto no significa que no podamos señalar el pecado, sino que significa que no podemos condenar a la gente, y mucho menos por algo que puede que sea mentira, ¿verdad? O algo que no nos consta. Y los fariseos hacían esto constantemente, juzgar a la gente y condenarla según su criterio. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 5 dice: hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Jesús, eso es lo que les está recordando a los escribas y fariseos, ¿verdad? Que ellos no son Dios, que no son los jueces de la tierra, así que no tenemos derecho a calumniar a alguien, y peor aún, a condenarlo como si Dios estuviera actuando a través de nosotros. Por lo tanto, es importante, hermanos, cuidar nuestra relación con los demás para evitar el pecado de hablar mal los unos de los otros. Solo en el versículo 11, si se fijan, se repite 3 veces la palabra hermanos. Dice: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Es como un recordatorio que el escritor nos está haciendo, ¿verdad? Que hay una relación los unos con los otros, y es una relación de hermandad en Cristo. De quien estás hablando en mal, a quien le estás levantando una calumnia, de quien está murmurando, es de su hermano en Cristo. Recordemos que los destinatarios de la carta son creyentes que pertenecían a una iglesia, ¿verdad? Quienes tenían una comunión los unos con los otros. Y Santiago nos recuerda que la calumnia o la difamación es una denigración al carácter, ¿verdad? Es una mentira maliciosa contra otro miembro de la familia, y eso, hermanos, debe ser inaceptable en la comunidad de creyentes. Entonces Santiago nos dice: este tipo de calumnias, chismes, difamaciones, no solo es una falta de humildad, como vimos en los versículos 6 y 10, ¿verdad? Sino que también es una falta de amor. Es una falta de amor atacar y calumniar sin pruebas, con el único fin de lograr algo mal. Eso es un pecado grave, hermanos, y los cristianos pueden fallar en este aspecto. Los cristianos podemos fallar en esto, pero si es un patrón, si es algo constante en nuestras vidas, entonces ahí sí se puede poner en duda la condición espiritual de esta persona. Así que una persona cuyo patrón de vida es el odio, la calumnia, el veneno hacia los otros, hacia otras personas que son de la familia de Dios, hay razones para cuestionar su conversión, ¿verdad? Si el amor de Dios habita en nuestros corazones, entonces vamos a notar, como dice en Primera de Juan 5 y 6, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En otras palabras, Juan nos dice que si amamos a Dios, vamos a amar a quien Dios ha engendrado, vamos a amar a sus hijos. Así que nuestra relación con los demás va a evitar, hermanos, tener pensamientos de difamación o difamar a alguien más. Si su corazón es recto delante de Dios, verán a los demás creyentes como hermanos,
Pero, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Esto no significa que no debemos señalar el pecado cuando lo hay. No significa que no disciplinemos cuando lo requiere, ¿verdad? Y eso no es solo una tarea de los líderes o de los pastores. Mateo le habla a la congregación. Entonces, esto no significa eso, ¿verdad? Sino que significa que no mintamos, que no chismeemos, que no difamemos, que no calumniemos. Y si eso es un patrón en su vida, hermanos, entonces hay razones para que cuestione su verdadera conversión, ¿verdad? Porque quienes aman a Dios también aman a los hijos de Dios. Así que, hermanos, la primera área que debemos cuidar para evitar el pecado de hablar mal de los demás es reconocer que vemos a los demás dentro de la familia de Dios, y esa es una relación que debemos cuidar, ¿verdad? La hermandad. Si no habla mal de sus seres queridos en carne, entonces con mucha más razón no hablará mal de los miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Porque somos también un solo cuerpo en Cristo. Otra área, hermanos, que debemos cuidar para evitar el pecado de hablar mal los unos de los otros, aparte de cuidar nuestra relación con los demás, es nuestra relación con la ley de Dios. Nuestra relación con la ley de Dios. Y vea la última parte del versículo 11. Dice: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice en otra versión: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Y así, hermanos, Jesús nos resume la ley en dos grandes mandamientos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuáles son esos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos como hermanos, esa es la ley de Dios resumida, ¿verdad? Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y al final, hermanos, eso es lo que Santiago también nos está diciendo, ¿verdad? Cuando usted calumnia a su hermano, está calumniando la ley. Y eso es lo que nos está prohibiendo hacer. Cuando juzga a su hermano, juzga la ley que le prohíbe hacerlo. Condenar y calumniar la ley significa ignorarla. Y, hermanos, si vemos los 10 mandamientos, son prácticamente 10 características del amor. Cuando Dios nos manda a no tener dioses ajenos, nos está mandando a amarlo a Él por sobre todas las cosas, ¿verdad? Cuando nos pide que no nos hagamos imagen y semejanza de lo que de Él, ¿verdad? De lo que hay en el cielo y en la tierra, nos está mandando a ser fieles en ese amor, ¿verdad? Cuando nos pide que no tomemos el nombre del Señor en vano, nos está pidiendo que nuestro amor sea respetuoso delante de Él. Entonces, resumiendo estos mandatos, debemos amar al Señor, amarlo por sobre todas las cosas, amarlo con fidelidad y con respeto. Eso es lo que los mandamientos acerca del Señor nos están diciendo. Y también vemos los mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Honrar a nuestros padres es un amor que se somete a la autoridad. No matarás, obviamente, ¿verdad? El amor defiende la vida y la respeta, ¿verdad? No adulterarás. El amor no busca contaminar a nadie. El amor es pureza. No robarás. El amor no es egoísta, ¿verdad? El amor es bondadoso. No dará falso testimonio. El amor es verdadero, ¿verdad? El amor no miente. No codiciar. El amor hace que nos alegremos por los demás. Y todo esto, hermanos, se resume en el segundo gran mandamiento, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros pensamos en esto,
vamos a saber que si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces nos vamos a someter a la autoridad, ¿verdad? Lo vamos a proteger, ¿verdad? Mantendremos una pureza, etcétera. Entonces todos los mandamientos nos demuestran las características de cómo debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y aparte de esto, vámonos a Romanos capítulo 13, versículo 8. Esto también nos va a ayudar a entender esta frase, ¿verdad? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Vean lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No pierdan Santiago, hermanos. Santiago es el que estamos estudiando. Esto es solo para ver que tiene relación, ¿verdad? La enseñanza de Santiago con otros pasajes. Vean lo que dice Romanos 13, 8. Dice, el que exhorta en la exhortación, perdón, estoy en el 12, 13, 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el amar al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. El amar al prójimo ha cumplido la ley. A quien usted ama, hermanos, no le va a mentir. A quien usted ama, no lo va a matar. A quien usted ama, no levantará falso testimonio. A quien usted ama, no lo va a denigrar, no lo va no va a ser infiel con esa persona, ¿verdad? Entonces, si amamos a nuestro prójimo, hemos cumplido la ley. Y eso es lo que también Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Porque no cometemos adulterio, no matamos, no robamos, no damos falso testimonio, no codiciamos. El amor, al final, hermanos, en resumen, es el cumplimiento de la ley. Y si hablamos en mal de alguien, no nos dedicamos, si nos dedicamos, a chismear, a calumniar, a difamar, a decir cosas que no son ciertas, entonces lo que estamos haciendo es violando la ley. Porque la ley es una expresión de los principios del amor. Y eso es lo que Santiago nos dice en el versículo 11, que ese tipo de discurso difama y condena la ley. En otras palabras, demuestra un desprecio por la ley, demuestra un desprecio por las normas que el Señor nos ha dejado. Y lo difícil de eso es que quien hace caso omiso de la ley de Dios en su conducta está afirmando él mismo que está por encima de esa ley, que no tiene por qué estar atado a ella, que vive por encima de la ley de Dios y no está sujeta a su autoridad. De eso se trata el pecado al final de cuentas, hermanos. Todo pecado en nuestra vida demuestra que pensamos que somos superiores a la ley de Dios, que Dios no puede decirme qué hacer, ¿verdad? Que yo estoy al mando, ¿verdad? Eso es lo que estoy demostrando cuando pecamos, y cuando pecamos continuamente, ¿verdad? Entonces, si juzga a su hermano, lo condena y está condenando prácticamente a la ley, ¿verdad? Lo que protege al pedirle que lo ame, ¿verdad? La ley nos pide que protejamos al prójimo al pedirnos que lo amemos, y se está creyendo superior a la ley al no hacerlo. Entonces dice al final del versículo 11, siempre de Santiago, pero tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Al llamarnos jueces, como sentarnos en la silla con ese mazo del juez, ¿verdad? Que dictamina la sentencia, ¿verdad? Entonces estamos rechazando la posición como alguien que debe estar bajo la autoridad de la ley, y nos hemos puesto por encima de ella. En este aspecto, hermanos, no estamos siendo humildes, ¿verdad? Cuando no cuidamos nuestra relación con los demás.
cuando no estamos siendo humildes, cuando creemos que estamos por encima de la ley de Dios. Y esa es la relación que debemos cuidar con la ley del Señor, ¿verdad? Saber de que son normas que nos ayudan a poder amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Tampoco estamos siendo humildes, hermanos, cuando tenemos una mala relación con Dios. Entonces, la tercera área que debemos cuidar para evitar el pecado de hablar mal los unos de los otros es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Y pasémonos al versículo 12. Dice: uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Y quién es? Dios, ¿verdad? Nuestro Señor. Santiago nos está invitando a bajarnos de esa silla, ¿verdad? De esa silla en donde estamos bien cómodos, solo juzgando a los demás, ¿verdad? No podemos, hermanos, ser igual a Dios. Y hubo un ángel que lo intentó, ¿verdad? Que pensó que era buena idea, ¿verdad? Ser igual a Dios. Y tuvo que ser desterrado. Satanás tuvo que ser desterrado, ¿verdad? Porque se sintió que podía estar por encima de la ley, ¿verdad? Y ese fue el pecado de Satanás. Ese es el pecado del orgullo. Y ese, hermanos, si nos ponemos a pensar, es el objetivo de cualquier pecado, ¿verdad? El objetivo de cualquier pecado es quitarle el mando a Dios y tener el mando nosotros. Y si se recuerdan, David lo confesó en el Salmo 51. Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado. David, hermanos, si nos recordamos, pecó con Betsabé, ¿verdad? Pecó contra Urías. David fue el mandato que él no hizo caso fue al adulterar, ¿verdad? El mandato que también no guardó fue el de querer tener lo que Urías tenía, ¿verdad? Y eso lo llevó a poner al frente de la batalla a Urías y a matarlo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, todos esos pecados podemos superficialmente pensar que pecó contra Betsabé, que pecó contra Urías, que pecó contra el liderazgo que él tenía en Israel, pero realmente, hermanos, estaba faltando a la ley de Dios. No estaba teniendo una relación correcta con Dios. Y todo pecado es contra Dios, porque todo pecado es condenado por la ley y está usurpando la autoridad de Dios. Entonces, ahí es donde nos convertimos en legisladores, ¿verdad? Al hacer nuestra propia ley y hacer a un lado la autoridad de Dios. Y ese fue el pecado también de Satanás. Entonces, vean lo que hizo David en segunda de Samuel. Cuando el profeta lo confrontó, ¿verdad? El profeta Natán lo confronta y le da una historia, ¿verdad? De una oveja que es la única que tenía y esta le fue quitada. ¿Y qué dijo David? No, hombre, que sinvergüenza matémoslo, él se merece la muerte, ¿verdad? Pero Natán le dice: tú hiciste esto. Entonces, en 2 de Samuel 12:13 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ese fue el momento en que David reconoció contra quién realmente había pecado, ¿verdad? Dice en el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y la ley nos demuestra la justicia de Dios, y desobedecerla es quitarle el valor a la ley y quitar a Dios de su trono y quererlo tomar yo. Y eso es lo que Santiago nos recuerda, ¿verdad?
No, que no es así la cosa. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir, dice la Biblia de las Américas. Entonces, literalmente dice, uno es el legislador y el juez. Quien dio esa ley es quien juzgará a los hombres por ella. Él es el legislador y a la vez el que aplica la ley. Y eso es la función de un juez. Y ese es el papel que solo le corresponde a Dios. Dice la Reina Valera, dador de la ley, si se fijan. Uno es el dador de la ley. Y la Biblia de las Américas lo traduce como legislador, que significa quien establece la ley. Entonces, vámonos a Isaías. Isaías también nos ayuda a entender un poco mejor la manera en que lo que significa que Dios es legislador y juez. Isaías 33. Salmos. Si nos vamos a Salmos, después está Proverbios, Cantares, Isaías. Isaías 33, capítulo 33, versículo 22. Vean lo que dice. Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Así que como el Señor aplica la ley, porque Él es el juez, así también Él la legisla. Él da una sentencia. Y la sentencia que da aquí, según Isaías, es que nos salvará, ¿verdad? Salva a quienes están protegidos de la ley por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero por consiguiente, como nos dice Santiago, uno solo es dador de la ley, que puede salvar, ¿verdad? Como nos dice Isaías, pero también puede perder, ¿verdad? Y esta palabra perder en la Biblia de las Américas lo traduce como destruir. Entonces, Dios puede salvarnos, pero también puede destruir, puede condenar a la perdición eterna, puede alejarnos eternamente y mandarnos al infierno, porque Él es el juez y Él también aplica la justicia. Él también es el legislador. Por eso es que nos puede salvar y también puede destruir. No podemos, hermanos, usurpar ese lugar. Solo hay un legislador, solo hay un juez para aplicar la ley, solo hay uno que tiene el poder de perdonar por misericordia mediante la fe en Jesucristo. Y William Barclay, que es un teólogo escocés, dijo: es un hombre imprudente quien deliberadamente infringe las prerrogativas de Dios. Somos imprudentes al minimizar la magnitud del pecado en nuestras vidas. El pecado es el desafío a la justicia de Dios y es la denigración de su ley. Y el pecado da a conocer el orgullo que hay en nosotros al no tener una relación correcta con Dios, quien debería ser nuestra autoridad, ¿verdad? Nuestro legislador. Entonces, hermanos, una correcta relación con los demás, una correcta relación con la ley, una correcta relación con Dios evitará el pecado de hablar mal los unos de los otros. Y finalmente, nuestra para ir finalizando, número 4, cabal, para evitar el pecado de hablar mal, debemos de cuidar nuestra relación con nosotros mismos. Nuestra relación con nosotros mismos. Vean lo que dice al final del versículo 12. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Pero tú, ¿quién eres? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues
a otro. Hermanos, no confundamos este punto con la psicología que hoy se difunde, ¿verdad? Estuvimos hablando en la clase de fundamentos de la fe, que hoy la psicología nos dice, y ya no le llama pecado al pecado, ¿verdad? Ya hoy nos dice que busquemos en nuestro interior, ¿verdad? Hay cosas que no nos hemos perdonado, hay cosas del pasado que están todavía ahí dañándonos, ¿verdad? No, hermanos, somos pecadores, y eso es lo que nosotros, y tenemos que arrepentirnos para poder evitar eso, ¿verdad? Para poder estar en paz con Dios, para tener una buena relación con Dios. Entonces, no le puse este punto en ese sentido, ¿verdad? Nuestra relación con nosotros mismos, en el sentido de que veamos y escarbemos según lo que hay en nuestro interior y qué es lo que nos está dañando. No, hermanos, la Biblia en ningún momento nos manda a perdonarnos, a que nosotros seamos los que nos perdonemos. Todo lo contrario, ¿verdad? Santiago, en otras palabras, nos dice: ¿quién se creen ustedes? ¿Quién sos vos? Entonces la palabra juzgues o juzgas, que aparece aquí al final del versículo 12, es un participio, ¿verdad? Que está en presente. O sea, ¿quién tiene como hábito condenar a otros? Juzgar a su prójimo. Todos tenemos una lucha contra el pecado, hermanos. Ser creyentes no nos exime de la lucha, pero detenerse constantemente en un pecado, eso realmente es lo grave. Y aquí Santiago se refiere al pecado continuo de juzgar a los demás. Eso es ser arrogante, ¿verdad? Eso es no tener humildad. Y hay personas, hermanos, que solo ven lo malo de los demás, y eso es lo que resaltan. El creyente no debe ser de esa manera, no debe ser así. Estamos para amonestar, claro, ¿verdad? Estamos para amonestar en amor, que quizás del hermano, ¿verdad? Que quizás esté en pecado, pero no podemos vivir constantemente reluciendo lo malo del prójimo, ¿verdad? Y mucho menos si eso malo no nos consta, porque puede ser una calumnia, podemos estar levantando un falso testimonio. Y Santiago, hermanos, ya nos había hablado de la lengua. Si tienen ahí Santiago, vean el capítulo 1, versículo 26. Santiago 1:26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿verdad? Esta es otra prueba de una fe terrenal, ¿verdad? De una fe que no es verdadera, ¿verdad? Santiago 3:5 también nos vuelve a hablar de la lengua. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cada uno de nosotros en su corazón debe hacer un examen de conciencia, un pequeño inventario de nuestra lengua, ¿verdad? De lo que hablamos, de lo que decimos. Y si hemos hablado mal de alguien con malicia o injustamente, sin causa, si hemos mentido, si hemos hablado palabras de odio, calumnias o chismes a espaldas de alguien, entonces debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos arrepentirnos. Es momento de examinar nuestra conciencia, ¿verdad? Y si alguno de nosotros está libre de pecado, no, ¿verdad? Porque vean lo que dice también Santiago 3:2. La segunda parte dice: si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto es, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Y quién es perfecto? No hay ninguno, ¿verdad?
Vean el versículo 8, nos lo vuelve a decir, pero ningún hombre puede domar la lengua, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces examinemos nuestro corazón, hermanos, examinemos la manera en que usamos nuestra lengua, ¿verdad? Y si hemos ofendido al hermano, si hemos calumniado, estamos para arrepentirnos, ¿verdad? Nos debemos arrepentir de ese pecado. Entonces hemos visto 4 áreas que debemos cuidar para evitar el pecado de hablar mal los unos de los otros. Nuestra relación con los demás, esa relación debe ser de hermandad, porque somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? Nuestra relación con la ley de Dios, reconocer que nuestra relación con la ley de Dios es a obedecerla y no pasarla por alto, ¿verdad? Nuestra relación con Dios al reconocer su autoridad sobre nosotros, y nuestra relación con nosotros mismos, ¿verdad? Al ser humildes y comprender que nosotros no podemos tomar el papel de juez, sino que reconocer nuestro pecado y confesarlo delante de nuestro Señor y gran Salvador. Oremos, hermanos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites abrir tu palabra, Padre, escudriñar las Escrituras, Señor. Sabemos que es difícil, Padre, porque la lengua, Señor, nos hace pecar a veces sin conciencia, sin tener el conocimiento, pero ayúdanos, Padre, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos siempre, convenciéndonos de pecado, y si hemos fallado en este punto, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a poder ser personas de bendición hacia nuestros hermanos, Señor, y no de perdición, Padre, calumniándolos, levantando falso testimonio, Padre, porque tú nos has mandado a tener una buena relación con ellos, Padre, con nuestros hermanos, una buena relación con la ley, con tu ley, una buena relación contigo, Padre, y saber que nosotros no podemos tomar tu lugar. Ayúdanos, Señor, a poder tener en mente esto, Padre, para que podamos estar, Padre, en sintonía con tu voluntad. Gracias te damos por todas tus misericordias, porque aún cuando te fallamos, Señor, tú te mantienes fiel, Señor, a tus mandamientos, a tu ley, Señor, a tus promesas. Gracias te damos por esta salvación tan grande, Padre, y ayúdanos a poder confesar nuestros pecados y a poder buscar tu perdón, Señor, tu restauración, Padre. Gracias te damos por todo, Padre, en tus manos ponemos esta semana, Padre, que sea de provecho, que sea de bendición, y que siempre busquemos tu gloria para todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias.